Para el jueves 20 de marzo de 2025 tomamos lectura del Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Se lee así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi Señor Jesús, hablándole a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, en esta hora, hablándote a ti y a mí, hablándonos de la manera más especial que solamente Él puede hacer, con ese amor, con esa ternura, y lo hace comparándonos con pámpanos, con ramas de la vid. Y dice mi Señor Jesús que Él es la vid verdadera y que nuestro Padre Celestial es el labrador. Dice que tú y yo somos pámpanos, que si no estamos en Cristo Jesús, en la vid verdadera, no podremos llevar el fruto que Él espera de nosotros. Por tanto, podríamos ser quitados. Y todo aquel que lleva fruto, obviamente, en Cristo Jesús, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí está hablando acerca de podar la rama. Se van quitando las hojas que están secas. Se va cortando la partecita que está sin vida. Aquello que sobra, aquello que queda ya estorbando, se va quitando. A eso se le llama limpiar. Y cuando nosotros nos ubicamos como aquel pámpano de esa vid verdadera, debemos estar dispuestos a ser podados, a ser limpiados. Obviamente, cuando se está cortando, va a doler, pero es un dolor por un momento. Y luego viene el disfrute, el gozo de tener y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo 3, que es la palabra del Señor la que nos va limpiando. Porque escrito está que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y es lo que hace. Por eso a veces cuando se escucha la palabra, ella toca en lo profundo de nuestro ser. Y de pronto nos muestra algo en lo que debemos cambiar. Empieza a quitarnos el orgullo, de pronto la vanidad, de pronto los celos, de pronto las contiendas. Y como son cosas que veníamos haciendo de manera constante, se vuelve costumbre. Y pensamos que es algo natural, que así debemos ser. Y cuando mi Señor a través de su palabra empieza a quitarlo, entonces nos va a doler, porque nos cambia completamente nuestras costumbres y nos pone a vivir de la manera como a Él le agrada, en paz, en santidad, según su bendita y eterna palabra. En el versículo 4 nos invita de una manera muy afectiva: permaneced en mí y yo en vosotros. Debemos permanecer en Cristo Jesús. Allí ubicarnos, allí quedarnos. Y debe ser claro, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de un templo. Estoy hablando de Cristo Jesús, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe. Allí es donde nosotros debemos quedarnos, permanecer, arraigarnos allí. Y que Él se arraigue en nosotros. Nosotros en Cristo Jesús y Él en nosotros.
Continúa diciendo el texto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es real, si cortas una rama del tronco, a pesar de que en el momento que se corta se sigue viendo verde, se sigue viendo fresca, el hecho de no tener contacto con el tronco, eso impedirá que reciba los nutrientes de la savia. Y al no recibir los nutrientes, se irá secando y se irá muriendo. No producirá fruto. Sus hojitas terminarán secándose y cayéndose. Aquella rama se secará, ¿ves? Dice el versículo 5, hablando mi Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y llama la atención que ya no habla de fruto solamente, sino de mucho fruto. Y ese mucho fruto es visto desde la perspectiva divina. Recordemos nosotros que lo que el hombre llama importante para Dios es insignificante. Y para aquello que para nosotros es insignificante, para Dios es grande. Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y dice Él que si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Y hago esta aclaración porque podríamos nosotros sentirnos tristes y aún posiblemente podríamos sentirnos frustrados. Tal vez nos percatemos solamente de un fruto que estamos dando. Y te repito, así como los pensamientos de Dios no son los nuestros, igual la forma como Dios ve no es la forma como vemos nosotros. En una ocasión le dice el Señor a su profeta Samuel que le ungiera al próximo rey de Israel. Y cuando llega a la casa que el Señor le señala y ve llegar al hijo mayor, dice, de seguro, delante de mí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dice, no, este no es. No mires la apariencia, porque Jehová pesa los corazones. Así que la forma como Dios nos mira a nosotros no es la misma forma como nosotros nos vemos al espejo o como los demás nos ven. Debe preocuparnos siempre cómo nos ve el Señor. Culmina el texto que hemos tomado hoy diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es una gran verdad. Separados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nada podemos hacer. Así que nos conviene acercarnos, nos conviene permanecer en Él, abrazarlo fuerte, sujetarlo de tal manera que nada ni nadie nos pueda separar. Y eso es verdad, cuando es el amor de Dios el que nos sustenta, el que nos sostiene y nos mantiene ligados a Él con esas cuerdas de amor. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si Él nos permite, estaremos aquí, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.